Buenas tardes, profesor. Hoy con mis compañeros Fernando Orellana y Alonso Poveda vamos a presentar sobre la economía marxista. Bueno, la economía marxista es una teoría económica ideada por Karl Marx, la cual critica fuertemente el capitalismo. En esta presentación veremos el contexto en el que ésta surge, los principales conceptos e ideas, los principales exponentes y las críticas que recibió por parte de otros estudiosos. Bueno, para partir el contexto histórico. De primero tenemos el contexto social, en el cual consideramos a la revolución industrial, donde los burgueses cada vez se enriquecían más, mientras que los campesinos tenían que emigrar hacia las ciudades en busca de empleo. Llegando a estas se encontraban con vidas miserables y en las cuales eran explotados en el ambiente laboral. También está el contexto político, donde se ven fuertemente los ideales de la Revolución Francesa, entre los cuales encontramos los de libertad, de fraternidad, y el otro se me olvidó. Bueno, estos ideales, si bien se habían perdido tras tras la derrota napoleónica en Waterloo, vuelven con fuerza en el año 1840 debido a otras revoluciones. Y por último, el contexto económico es la acción del modelo capitalista en su máximo esplendor. Y esto propicia que surjan dos clases, los obreros y los burgueses capitalistas. Bueno, vamos a ver los principales conceptos. Entre quizás los más importantes son el de proletariado y burguesía. Bueno, el proletariado es prácticamente la mano de obra, el obrero que no posee ningún capital y que tiene que alquilar su fuerza de trabajo para conseguir un salario y poder vivir. Bueno, la fuerza de trabajo consiste en las capacidades físicas, mentales de cualquier persona para desarrollar un trabajo. Ya, por el otro lado tenemos a la burguesía que se contrapone al proletariado, siendo los burgueses que controlan las maquinarias y los medios de producción. Y eso básicamente. Bueno, este enfrentamiento entre estas dos clases propicia lo que es la lucha de clases. La lucha de clases consiste en, bueno, como lo dije antes, en un enfrentamiento entre las dos clases debido a las grandes diferencias que existen entre ambas. Y según la teoría marxista, se espera que la revolución del proletariado acabe con el sistema capitalista. Y por último, tenemos un tercer concepto que es el lumpenproletariado, que vendría siendo como una clase social más baja que el proletariado, puesto que ellos carecen de conciencia social, por lo que se vuelven muy vulnerables a manipulaciones por parte de la burguesía, quien los usa a su favor, asegurándoles supervivencia. Bueno, más conceptos. Aquí surge el concepto de mercancía. La mercancía básicamente es cualquier producto que se produce en los medios de producción. Estos tienen un valor de uso y un valor de cambio. Bueno, el valor de uso básicamente es cualquier necesidad humana que cumpla este producto. Por ejemplo, los alimentos que cumplen la necesidad de quitar el hambre. Y también está el valor de cambio, que es mercado y que normalmente se mide en dinero. Eh, bueno, este valor varía según la escasez o abundancia que tenga este producto y también debido al tiempo que se demora el obrero en producirlo. Mientras más tiempo se demora en producir un producto, su valor va a aumentar. Bueno, y por último concepto está la plusvalía, que básicamente la plusvalía es como una parte de dinero que el burgués no entrega al obrero, que le corresponde al obrero, sino que se lo guarda para él. Aquí en la imagen podemos ver cómo el burgués realiza una inversión al capital fijo y al capital variable. El capital fijo es las maquinarias, su mantención, mientras que el capital variable es el salario y el costo de la mano de obra. Pero aquí es donde se genera la plusvalía, que es el dinero no entregado a los obreros, sino que vuelve al burgués. Bueno, para comprender un poco mejor esto,
tenemos que hablar del materialismo histórico, que según Marx decía que los modos de producción, el tipo de economía, era la base de una sociedad. O sea, que una sociedad iba a funcionar respecto a sus modos de producción. Y Marx distingue 5. Primero, el régimen del comunismo primitivo, en el cual los medios de producción eran bastante escasos, pero las reparticiones eran igualitarias para todos. También está el régimen esclavista, el cual tenemos al amo como el dueño de los medios de producción, y tenemos al esclavo, que es la fuerza de trabajo y a la vez puede ser mercancía. Posterior a esto tenemos el régimen feudal, donde el señor feudal es el dueño de los medios de producción, quiero decir las tierras, los campos de agricultura, y los siervos son la fuerza de trabajo. Después está el régimen capitalista, donde el burgués controla los medios de producción, maquinarias, fábricas y la mercancía, mientras que el proletariado son la fuerza de trabajo. Y según Marx se espera llegar a un régimen socialista donde el proletariado mediante una revolución llegue a controlar los medios de producción, formando un tipo de dictadura, entre comillas, hasta que el Estado ya no sea necesario y puedan convivir entre todos. Ahora pasaremos a ver los principales exponentes con mi compañero Fernando Orellana. Bueno, siguiente diapo. El primer gran exponente que tenemos para explicar es Karl Marx, el fundador de la ideología. Tenemos que su nacimiento fue un 5 de mayo de 1818 en Alemania, en la ciudad de Treveris, y que falleció el 14 de marzo de 1883 en Londres, asilado en Londres. Karl Marx podríamos decir que fue un filósofo, economista, sociólogo, periodista, intelectual y militante comunista de origen judío. Entre sus principales obras para la humanidad podríamos considerar la fundación de la primera Internacional Comunista, que fue la primera gran organización que se dedicaba a juntar a los partidos comunistas del mundo y organizarlos para esparcir la revolución, así como también obras literarias como lo son el manifiesto de estos partidos comunistas, que sentaba las bases de la ideología, y también el Capital, que vendría siendo una crítica al capitalismo en sí, que vendría a decir que técnicamente el capitalismo vendría siendo un sistema condenado a autodestruirse. Siguiente. Espérame que no cambia. No puede ser cierto. Ahí cambió. Luego tenemos a Friedrich Engels. Friedrich Engels nació un 28 de noviembre de 1820 en Barmen-Eberfeld, Alemania, y falleció en 1895 también en Londres. Fue un filósofo, politólogo, sociólogo, historiador, periodista, revolucionario y teórico, comunista y socialista alemán, que también fue amigo y colaborador de Karl Marx, uno de sus amigos más cercanos, y que a la muerte de Karl Marx él se dedicó a completar los volúmenes finales del Capital, que también serían parte de la base de la crítica que desarrolla todo el marxismo. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Vladimir Lenin, que es un líder más particular, ya que no es un idealista y filosófico, o por lo menos en el nivel que lo es Marx y Engels, que fundaron las bases ideológicas del marxismo, ya que Vladimir Lenin fue más como un líder. Él nació en 1870 en lo que era el Imperio Ruso y murió el 21 de enero de 1924 en Gorki, en la Unión Soviética. Él fue un político, filósofo, revolucionario y comunista ruso que lideró la Revolución Rusa del año 1917, así como al partido bolchevique del Imperio Ruso. También se lo podríamos considerar como un discípulo del Marx, ya que él durante su periodo universitario, así como durante su exilio de Rusia, comenzó a estudiar su obra y comenzó a fundar las bases de su propia ideología basada en él. Tras este exilio, regresó a comandar la revolución bolchevique, que tras una cruenta guerra civil contra el ejército blanco que defendía al zar,
terminaría ganando en 1923, fundando así la primera gran nación comunista del mundo, que es la Unión Soviética, y que duraría hasta 1991. Bueno, sabemos que a no todos les agradaba la economía marxista, por eso que recibió muchas críticas alrededor de esta. Algunas de las que puedo encontrar es que uno de los puntos que se criticó de la teoría fue el valor del trabajo, dado que este principio vela más por el tiempo que toma en desarrollar el producto en cuestión, más que la propia utilidad que el consumidor le puede dar a este, como mencionó mi compañero Marco en su parte. Y uno de los principales detractores que expuso esto fue Alfred Marshall, ya que atacaba directamente a Marx diciendo que no es cierto que el hilado del hilo en una fábrica sea el producto del trabajo de los operarios, es el producto de sus trabajos junto con el de los empleadores y administradores subordinados, y del capital empleado. Así, Marshall señalaba que el capitalista estaba sacrificando el dinero que podría estar usando ahora para invertir en otros negocios, lo que finalmente produce el trabajo. Según esta lógica, el capitalista contribuye al trabajo y a la productividad de la fábrica porque retrasa su gratificación mediante la inversión. También mediante la ley de oferta y demanda, Marshall atacaba al marxista del valor. Según Marshall, el precio o el valor se determina no solo por la oferta, sino también por la demanda del consumidor, la mano de obra al contribuyente al costo, pero también lo hacen los deseos y las necesidades del consumidor. El cambio de que el trabajo es la fuente de todo valor a evaluaciones individuales, subjetivas, que crean todo valor, socava las conclusiones económicas de Marx y algunas de sus teorías sociales. También Simpson Bitler y Jonathan Nitzan argumentaron en contra de la teoría del trabajo, pues decían que la mayoría de los estudios que pretenden mostrar evidencia empírica de la teoría del trabajo a menudo cometen errores metodológicos al comparar el valor del trabajo con el precio total de múltiples sectores económicos, lo que da como resultado una fuerte correlación general, pero esto es una estadística. Los autores así sostienen que las correlaciones entre el valor de la mano de obra y el precio en cada sector son a menudo muy pequeños, si no insignificantes. Bichler y Nitzan también argumentan que debido a que es difícil cuantificar una forma de medir el trabajo abstracto, los investigadores se ven obligados a hacer suposiciones. Sin embargo, estos dicen también que estos supuestos implican un razonamiento circular. Otro punto que se le critica es la teoría fundamental de la economía clásica, puesto que desde la escuela austriaca sostienen que es falsa esta teoría, prefiriendo la teoría subjetiva posterior y moderna del valor presentada por Karl Menger en su libro Principios de Economía. Así como en los puntos anteriores, una gran crítica se le hace al problema del cálculo económico. Esta fue propuesta por primera vez por el economista de la escuela austriaca Ludwig van Mises en 1920 y luego expuesta por Friedrich Hayek, y se centraba en que la forma de distribuir racionalmente los recursos en una economía. La solución del mercado libre es el mecanismo de precios en el que las personas individualmente tienen la capacidad de decidir cómo debe distribuirse un bien en función de su voluntad de dar el dinero por él. El precio transmite información incorporada sobre la abundancia de recursos, así como su conveniencia, lo que a su vez permite sobre la base de decisiones individuales consensuadas, correcciones que evitan la escasez y los excedentes. Mises y Hayek argumentaron que esta es la única solución posible y sin la información proporcionada por los precios de mercado, el socialismo carece de un método para asignar recursos racionalmente. El debate fue desarrollado en las décadas de 1920 y 1930, y los historiadores económicos han llegado a conocer ese periodo específico del debate como el del cálculo socialista. En la práctica, los estados socialistas como la Unión Soviética utilizaron matemáticas para determinar y fijar precios con resultados mixtos. Disculpe, profesor, tuvimos unos pequeños inconvenientes y la grabación se nos cortó, pero vamos a volver a retomar desde el punto donde me quedé yo.
que era la parte de algunos críticos del socialismo sostienen que la distribución de ingresos reduce los incentivos individuales para trabajar y por lo tanto los ingresos deben individualizarse tanto como sea posible. Así como John Stuart Mill dijo, es un error común de los socialistas pasar por alto la indolencia natural de la humanidad. Su tendencia a ser pasivos o ser esclavos del hábito, a persistir indefinidamente en un curso una vez elegido, que alcanzan una vez cualquier estado de existencia y consideran tolerable peligro, y el peligro que hay que aprender es que de ahora en adelante se estancarán, no se esforzarán por mejorar y al dejar que sus facultades se oxiden, perderán incluso la energía necesaria para preservarlas del deterioro. Puede que la competencia no sea el mejor estímulo concebible, pero la actualidad es necesaria y nadie puede prever el momento en que no será indispensable para progresar. Bueno, sobre la inconsistencia de Marx en la teoría del valor y la ley de la tendencia de la tasa de ganancia, Vladimir Karpovich Dmitriev escribió en 1898 sobre esto, así como también lo hizo Ladius von Birtwig, escribió en 1906 y 1907. En otras palabras, los críticos alegan que Marx sacó conclusiones que en realidad no se derivan de sus premisas teóricas. Una vez que se corrigen esos errores, la conclusión de Marx de que el precio y la ganancia agregadas están determinadas por el valor agregado y la plusvalía y son iguales a ellos ya no es cierta. Este resultado pone en tela de juicio la teoría de que la explotación de los trabajadores es la única fuente de beneficios. Y para finalizar, entre los críticos que han alegado que Marx ha demostrado ser internamente inconsistente, podemos encontrar economistas marxistas o raffianos anteriores y actuales como Paul Sweezy, Noah Okisho, Ian Stedman, John Rumer, Gary Monjovi y David Lippmann, quienes proponen que la base de sus versiones correctas de la economía marxista, en lugar de la crítica de Marx a la economía política en la forma original, en la que presentó y desarrolló en El Capital. Adelante. Como conclusión, podemos decir que el modelo económico del marxismo nos muestra aristas muy interesantes para la comprensión de las relaciones mercantiles que se desarrollaron desde la era industrial entre las clases sociales, ya que también construyó conceptos que moldearían la oposición ideológica a todo este régimen dominante que vendría siendo el capitalismo, incluso hasta nuestros días. Es por esto que debemos que comentar que el marxismo, aparte de servir como un sistema por sí mismo para regir un país, también podemos decir que ha impulsado en cierta forma la reforma del sistema nombrado anteriormente. Tampoco podemos adjudicarle que sea mérito propio del marxismo, ya que se han impulsado estas reformas con fines justos, pero mencionarlo no está de más. Eso sería. Muchas gracias, profe.